¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como cada jueves, para mí siempre es un placer. De verdad no sabe la bendición que tenemos de poderles compartir algo, de poderles expresar alguna idea que pueda ayudarles a ustedes a ver con otros ojos la Biblia, la Torá, la sagrada palabra del Creador. Y la verdad es una bendición para nosotros, pues poderles darles como dije, una nueva perspectiva. Y la escritura pues nunca es un libro aburrido, siempre es un libro muy interesante. Pues para mí siempre, como le comentaba, es un placer poder estar aquí con ustedes. Y yo creo que cuando el salmista decía que pudiera acceder a pastos verdes, yo creo que la perspectiva de los sabios son esos pastos verdes que quizá mucho tiempo estuvimos buscando, y ahora por la bondad de Dios pues tenemos acceso a ello. Hoy veremos un tema muy interesante, creo yo que puede darnos otro punto de vista. Y pues antes de eso quiero saludar a todos los que se están conectando. Muchos saludos, shalom a todos. Buenas noches, espero que estén disfrutando esta rica y agradable noche. Pues vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema que le puse por título, hasta de un malvado como Faraón aprendemos cosas positivas. Y es una realidad. La realidad es que este mundo nos enseña muchas cosas. Dicen los sabios de Israel que todas las cosas creadas, dice el libro de Date Uno, dice este libro que todas las cosas creadas tienen una combinación de cosas positivas y de cosas negativas. Todas las cosas en este mundo tienen una doble función. Y todas las cosas nos enseñan algo diferente. Fíjese que si usted, por ejemplo, analiza una hormiga, y usted quisiera decir, mira, la hormiga es el animal más... yo quisiera ser tan trabajador como una hormiga. Y usted quizá analiza y dice, mira, qué hormiga tan trabajadora, tan dedicada, no descansa, no pierde el tiempo, trabaja en equipo, le es fiel a su líder que es la hormiga reina, protege su nido, su colmena. Y usted mira este animal y dice, wow, qué impresionante es la hormiga. Pero fíjese que también tiene un lado negativo. Por ejemplo, la hormiga roba alimento de los demás animales, roba alimento de las casas de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una plaga de animales, de hormigas que se andan comiendo todo lo dulce? O si dejamos un pan, o si dejamos algo delicioso, azucarado, a la vista de estas hormigas, al acceso de ellas, la verdad es que en la mañana que nos levantemos, seguramente veremos muchas de ellas, incluso ya no veremos nuestro pan. Así con la hormiga, así veremos también quizá con, por ejemplo, otro animal sería por ejemplo, el caballo. Quizá diríamos, mira, qué hermoso caballo, mira qué elegancia, mira cómo tiene porte. Yo quisiera tener la elegancia quizá de un caballo, ¿no? Y nos impresiona ver cómo esta creación, pues, hay caballos muy finos de miles de dólares, de cientos de dólares, caballos árabes, caballos, pura sangre o cuarto de milla, o, animales demasiado bellos y caros. Pero también, aparte de esta elegancia y galanura, pues también tienen cosas negativas. El caballo no es quizá tan trabajador como lo sea, por ejemplo, un burro o una hormiga. Y nos damos cuenta entonces que no hay una completud ni siquiera en los animales. Nadie tiene 100% de un lado positivo, y nadie tiene un lado 100% negativo. Es decir, en la vida nos daremos cuenta que todas las criaturas tenemos
una parte positiva y tenemos una parte negativa. Todos nosotros tenemos cosas muy buenas. Algunos quizás de ustedes sean muy buenos dando caridad a la gente, o algunos sean muy buenos e incluso para poder ejecutar un instrumento, poder hacer una gran pintura hermosa, o muchos tendrán muchas habilidades o cualidades muy hermosas, pero a la vez también puede ser que sea una persona muy gruñona, o una persona muy enojona, o una persona muy rencorosa, o una persona que tiende mucho a la tristeza. Entonces nos damos cuenta que en este mundo donde estamos viviendo, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque fíjese que eso también aplica a los personajes que vemos en la Biblia. Por ejemplo, vemos por ahí al faraón, vemos por ahí a Joseph, vemos por ahí a Moisés, vemos por ahí al que conocemos como el apóstol Pablo. Vemos a grandes personajes que también tenían puntos positivos y también tenían puntos negativos. Como le dije, este mundo, todos los seres creados tienen esta doble polaridad, ¿sí? Entonces, si decimos que todos tenemos una doble polaridad, un lado positivo y un lado negativo, tendremos que también decir que incluso la gente malvada que aparece en la Biblia no lo es al 100%. Por ejemplo, el faraón era un hombre quizá era un buen líder, era una persona que tenía el conocimiento de quizá anticiparse a las cosas. Vemos de un liderazgo del faraón quizá bastante estricto, bastante autoritario, pero también vemos cosas, como le dije, también quizá positivas, como que también era muy nacionalista, quería a su pueblo, a Egipto, y por eso lo quería proteger. Entonces, hoy hablaremos de esos puntos positivos y negativos que todos los personajes de la Biblia nos pueden enseñar. Fíjese que el faraón, empezaremos hablando que el faraón, dentro de las cosas positivas, es que el faraón siempre le gustaba escuchar consejos. Fíjese que algo que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho es, la verdad, escuchar un consejo. Escuchar un consejo nos parece a veces, cuando somos jóvenes, creemos que la gente adulta o gente que ya pasó nuestro tiempo de años, nuestros padres incluso, pues entre más joven también tiende a que no cree el consejo de los más grandes y de la gente que lo quiere ver bien. Y esto hace que las personas o los jóvenes, los adolescentes, pues tomen sus decisiones porque ellos consideran que es lo correcto y lo que le están informando o lo que le están aconsejando es algo incorrecto. Algo que podemos aprender de Faraón es eso, es que a pesar de ser un hombre de cierta edad, nos damos cuenta que él tenía consejeros. Y los consejeros siempre le daban puntos de vista que quizá él no veía. Fíjese que a veces en la vida nosotros estamos en un problema y a veces no logramos ver la solución porque estamos dentro. A veces nosotros ni siquiera la solución puede estar frente a nosotros, pero no nos daremos cuenta porque estamos dentro del problema. Faraón tenía muchos consejeros, pero entre ellos tenía 3 principales. Ellos eran Bilam, Jetro, que después fue el suegro de Moisés, y también tenemos a Job. Así como lo escuchó usted bien, Job, el que aparece en la Biblia, era uno de los ministros de Faraón. Y estos 3 ministros, consejeros, siempre le daban a Faraón un punto de vista. Algo que Faraón tenía es que los escuchaba, y algo que les dijeron a los hechiceros, también que eran consejeros de Faraón, es que habían visto las estrellas, que se acercaba el nacimiento del Salvador de Israel, del pueblo de Israel, y que estaba a punto de nacer, y que lo veían las estrellas,
y que el faraón tenía que hacer algo porque este pueblo se podía escapar de sus manos. A lo que Faraón entonces dijo, si esta gente les creyó, entendió el mensaje y entonces ejecutó. ¿Qué ejecutó? Mandó a unas parteras hebreas a poderlos destruir a estos bebés, como usted ha leído en la historia. Pero fíjese que algo que me impresiona de Faraón es que Faraón siempre no se quedaba en la idea. Si le decían algo, él entendía que tenía que ejecutarlo, tenía que hacerlo. Muchas veces en la vida a nosotros se nos ocurren cosas y no lo logramos ejecutar. A veces decimos, tengo el deseo quizá de generar un cierto negocio, y por dejarle el tiempo, por no ponerle pies al asunto, el negocio nunca se concreta. A veces nosotros somos personas que dejamos las cosas al tiempo, a la desidia. Y por ello es que muchos no terminan la carrera universitaria, otros no logran establecerse bien en un trabajo, otros no logran seguir creciendo como personas. Y esto es debido a que a veces nos proponemos metas y objetivos en la vida y muchos de ellos no los llevamos a cabo debido a que tenemos lo contrario que tenía Faraón. Faraón era un malvado, sí, hizo un infanticidio, sí. Era un hombre que mató a más de 600,000 bebés hebreos. Sí, era un asesino. Sí, era un homicida. Claro que sí. Eso lo dice la Biblia. Pero estamos viendo ahora solamente los puntos positivos de Faraón. Es que este hombre escuchaba consejo y entonces ejecutaba. No solo se quedaba en el consejo. Hay gente que quizá nos pueda dar un buen consejo. No digo que todas las personas. Pero hay gente que nos puede dar un buen consejo. Hay gente que pasó por cierta situación y la pasó bien. Y seguramente tiene un buen consejo para nosotros. Nunca dejamos de aprender en la vida. Podemos aprender de un bebé, podemos aprender de un ladrón, podemos aprender, como le dije, de los animales. Podemos aprender de cualquier cosa en la vida. Podemos aprender hasta de la lluvia. La lluvia, ¿qué nos enseñaría? Que usted se da cuenta, las lluvias que son de gotas muy pequeñas, se va a dar cuenta que se prolongan por mucho tiempo. Va a ver usted que las lluvias que tardan incluso días, son lluvias que caen de a gotitas, de muy poquito. Pero ¿qué pasa cuando viene una lluvia intensa? Una lluvia intensa con toda su fuerza, solamente dura unos instantes o quizá unas horas. Pero no dura días como lo haría la lluvia, que es de gotas muy pequeñas. Eso nos habla entonces que a veces lo importante es la constancia y no creernos acabar el mundo de un solo bocado. Lo más importante siempre es la constancia. Hay una filosofía japonesa que es la disciplina siempre le ganará a la inteligencia, y es por eso que los japoneses no buscan ser gente inteligente, buscan ser gente disciplinada, gente constante. Y nos damos cuenta que Faraón era un hombre que escuchaba consejo porque quería lo mejor para él, porque quería lo mejor para su pueblo. Y es ahí que él entonces entiende que lo mejor es destruir a los niños que van a nacer para poder destruir entre ellos al Salvador del pueblo de Israel. Pero no solo acaba ahí. Este hombre nos damos cuenta que no se niebla, no se ciega ante lo que está pasando ante sus ojos. Algo que muchos de nosotros a veces vemos el problema y no ejecutamos. Vamos a poner como este primer punto positivo de Faraón es escuchar un consejo. Otra cosa, no solo escuchar un consejo es muy bueno, también ejecutar un consejo, ejecutar algo correcto. Fíjese que nosotros, hay una palabra hebrea que tiene 3 significados y está muy hermoso esto que le voy a decir. En hebreo existen 3 palabras que describen a la palabra sabiduría. Y la primera palabra es jochma. La segunda es Binah y la tercera es Da'at. Y en hebreo estas 3, por así llamarlo, significarían similarmente sabiduría. La primera es Jochma. Jochma significa la información, la idea. Binah significa el entendimiento,
de esta idea, y da'at significa la ejecución de la idea. Es decir, el proceso para que nosotros en la vida podamos ser gente exitosa es tener una idea correcta. Luego, después de esa idea correcta, es entender esa idea correcta. Porque puedo tener la información, pero si no la entiendo, pues entonces no va a servir de nada si no la entiendo. Y como tercer punto es ejecutarlo. Lo voy a explicar como lo haría un arquitecto, por ejemplo. Lo primero es, quiero construir una casa. Esa es mi idea principal. Quiero construir una casa bonita de 2 plantas, me la imagino. El entendimiento es hacer un plano, es ver qué materiales vamos a comprar, cuáles son las dimensiones de los cuartos, cuáles son todas las características físicas que yo quiero que tenga esa casa o ese edificio. Y como tercer punto es llevarlo a cabo, porque puedo tener arrimado ahí los materiales, los castillos, el cemento, la arena, la grava, pero si no lo llevo a una ejecución, entonces todo eso se echa a perder. Esto aplica para todo en la vida. Jochma, Binah, Da'at, como dije en hebreo, aplica absolutamente para todo. Es decir, yo tengo una idea, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi deseo? Dicen los sabios que la idea más importante, ¿cuál es el objetivo del hombre? La idea más importante es la completud del ser humano, es que nosotros podamos completarnos, podamos ser personas que están yendo en dirección hacia la perfección. Eso es lo principal. Y dicen los sabios, todas las ideas que nos vengan en la vida tienen que ir con esa misma dirección. Es decir, si mi punto es la completud, es amar a Dios, es completarme para poder yo llegar a satisfacerlo a Él, poder llegar a tener una comunión, entonces estoy hablando que todas mis ideas, todo lo que yo ejecute, tiene que ir en dirección a ese punto principal. Porque de modo que si yo hago algo distinto, que vaya que sea aislado a este punto principal que yo quiero, entonces no está sirviendo de nada. ¿Qué tenemos que entender entonces? Que hay la escritura sagrada, la Biblia, la Torá, es algo que nos puede llenar de consejos, nos puede llenar de ideas correctas. Y créanme, le digo, cuando somos afortunados de que el eterno Dios tenga la bondad y su misericordia de poder mirarnos y poder tener misericordia de nosotros y decir, aquí está la palabra para que usted y yo podamos disfrutarla y aprender muchas cosas como lo que estamos haciendo hoy. Fíjese que es muy interesante ver cómo incluso un malvado como Faraón nos empieza a dar, nos da puntos positivos para nosotros. Así que le digo algo, si usted ya tiene el deseo, pues entonces entienda cómo podría ejecutarlo y termine haciendo. Entonces, siempre que usted quiere iniciar algo, a veces la gente tiene el deseo en los inicios de año, tiene el deseo de comenzar de cero, de ahora sí voy a ir al gimnasio, tengo la idea, ¿no? El deseo, pero al final no logra ni siquiera saber a cuál gimnasio va, ni logra saber cuáles son las mensualidades, y al final no logra terminar ejecutando. Lo digo de un tema general, la verdad es que si lo llevamos esto al plano espiritual, esto es algo increíble, es algo magnífico, poder ejecutar cosas espirituales. Yo le digo, la disciplina que tengamos como personas, incluso para las cosas espirituales, que son las más importantes, nos hará mejores personas. Nuestra idiosincrasia, quizá este lado occidental del mundo, no logramos entender que lo mejor es ser disciplinados. Es lo que Dios quiere de nosotros. Otra cosa que podemos ver también de que Faraón recibió los consejos es que de los consejos que recibió Faraón analizó y pensó si realmente estos consejos son correctos. ¿Cuáles fueron las bases que le dieron los ministros consejeros de Faraón para decirle que destruyera al Salvador, a los bebés de Egipto? Le dijeron, mira, la forma que lo vas a asesinar es la siguiente. Vas a
primero a asesinar a los bebés. ¿De qué manera? Tirándolos al río. Tirándolos al río es la forma en que lo vas a destruir. Y Faraón no entendía por qué tirándolos al río. Era más fácil agarrar una espada y cortarle la cabeza a los bebés o partirlos en dos, siendo algo esto grotesco. Pero la verdad es que era una muerte mucho más fácil a una muerte ahogada de un bebé, que era algo mucho más trágico. ¿Y por qué muchos bebés? No, imagínense la escena donde muchos bebés son lanzados al río, y vemos que el bebé pues se va hundiendo y vemos cómo se ahogan. La verdad que debió haber sido una escena demasiado trágica. Pero nos damos cuenta, Faraón, ¿por qué llegó a la conclusión que sí era un consejo correcto? Por las bases que le dieron. Le dijeron los consejeros a Faraón: mira, que el agua, sabemos que el agua va a destruir, va a ser castigado, el líder de Israel va a ser castigado por el agua. Y esto sí se cumplió, pero más adelante Moisés fue castigado por Dios porque golpeó la peña en lugar de haberle hablado. Y la otra razón que le dijeron los ministros fue: mira, sabemos también que Dios paga medida por medida. Y debido a que Dios paga medida por medida, el Dios de los hebreos, que el Dios verdadero, pues Él prometió que no iba a destruir otra vez a la humanidad con agua. Entonces, de modo que si los ahogamos a los bebés, no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él prometió, Él es de palabra, y prometió que el agua no nos iba a dañar. Fíjense que cometió ahí, parecía idea fantástica. Si usted le están comentando este consejo y no sabe el final de la historia, la verdad es que suena muy bien ese comentario, ese consejo que le dieron los ministros. Faraón entendió entonces que tenía que matar a los bebés ahogándolos. Y eso fue lo que ejecutó. Algo que tenemos que tener mucho en cuenta es: nosotros tenemos que ejecutar las cosas. Si la gente malvada ejecuta cosas, ¿cuánto más nosotros debemos hacer las cosas incluso por el honor de Dios? Y ya no digamos por el honor de Dios, sino porque tengamos nosotros el deseo de acercarnos a Él. Hasta aquí dejaremos los puntos positivos de Faraón. Quizá haya otros más, pero ahora nos pasaremos al lado negativo de Faraón también. ¿Qué aprenderemos? Por ejemplo, Faraón era un hombre que suponía que era un hombre miedoso. Uno de los principales puntos por los cuales él planeó matar a los bebés es porque él veía que la población hebrea crecía en gran manera, y entonces dice que ese lugar que les habían dado ya no alcanzaba para que ellos se establecieran. Realmente ellos ya estaban tomando partes diferentes. Fíjese que aquí hay algo muy bonito, porque fíjese, él tenía miedo. Y esto se parece a muchas personas de nosotros que tenemos miedo. Fíjese que el miedo se puede dividir en dos maneras. Hay un miedo que es un miedo natural, un miedo preventivo, un miedo que es algo innato de las criaturas como nosotros, de seres humanos. Quizás si vemos una acción, vemos a alguien con una pistola, nos dará miedo. Vemos a una fiera salvaje, nos dará miedo. Vemos esas circunstancias de la vida, estar al borde de la muerte, también sentiremos miedo. Es un miedo natural. Pero hay un segundo miedo. Es un miedo donde yo quiero anticiparme y quiero tener controlado todo, y como no lo puedo controlar, entonces me da miedo. Ese es el miedo negativo. El miedo que tenía Faraón no era el miedo de que los iban a destruir el pueblo de Israel. No, era un miedo de decir: mira, yo sé que ellos son más en número, se pueden aliar con nuestros enemigos y nos pueden destruir. Él entendía, él
Él suponía, y el suponer es algo muy negativo en este caso. Utilizar el miedo como suposición es algo muy negativo. Fíjese, ¿cómo se cumple esto en nuestra realidad? Fíjese, ahora cuando fue lo del COVID, el COVID-19 destapó incluso nuestros más recónditos sentimientos y emociones que tenemos adentro. Mucha gente no salía de sus casas cuando el COVID estaba porque si tenía que hacer una compra, él decía, no voy a salir. Yo no digo que no tengamos miedo de que poder morir, pero nosotros no controlamos eso. Es decir, no podemos vivir en una burbuja y decir, pues la verdad es que yo no voy a salir porque capaz que viene un oso y me ataca. O sea, ese tipo de miedo es un miedo que no tiene lógica. Perdone que quizá el ejemplo es muy burdo, pero lo que quiero dar a entender es, ¿qué tal si yo salgo a la calle y alguien me asalta? Bueno, es que la posibilidad siempre está. ¿Qué tal si yo salgo a la calle a comprar un refresco y me pasa un camión encima? Bueno, ese tipo de cosas. Hay gente que vive así, que no vive confiando, que cuando no hay emuná, cuando no hay una fe correcta, fundamentada en el Creador bendito, entonces todas las cosas nos parecen miedosas. Y fíjese, esto que les estoy diciendo es confiar que todas las cosas no están dentro de nuestras posibilidades. De hecho, ninguna cosa está dentro de las cosas que podemos nosotros controlar. Nada en la vida, de hecho, podemos controlar. Usted haga una lista de las cosas que usted crea controlar y no las va a controlar. Usted, por ejemplo, dice, es que yo voy a manejar bien mi carro, mi coche, y yo voy a llegar seguro. ¿Por qué? Porque yo, fulano de tal, manejo tan bien, he tomado cursos que yo sé que voy a llegar a mi lugar de destino. Sí, tú puedes manejar muy bien. Y las posibilidades de manejar muy bien aumentan quizá humanamente que llegues con bien al lugar. Pero eso no determina que vas a llegar con bien. Lo que determina que vas a llegar con bien es el Creador bendito, el que determina la situación de cada uno de nosotros. Tú puedes ir muy bien, pero a lo mejor alguien más que no maneja bien va y te choca. Dios no quiera. Lo que estoy diciendo es, en la vida, señores, nada está calculado al 100%. Todo lo que usted haga, señor, señora, niño, niña, joven, no, todo en la vida no está bajo nuestro control. No olvidemos eso. Tener confianza en que Dios controla todas las cosas nos va a llenar de una vida alegre, una vida plena, una vida tranquila, creyendo que Él es sumamente muy bueno con sus criaturas. Y sabe lo que le va a llegar, le va a llegar. Así que le voy a decir un secreto para que usted viva más tranquilo. Aprenda a soltar esas cosas de la vida. Aprende a enojarse menos porque no hacen su voluntad. Aprendamos a vivir una vida confiadamente en Él. Eso no quita que hagamos lo mejor. Eso no quita que pongamos nuestro grano de arena. Eso no quita que yo vaya a manejar bien. Alguien no va a decir, bueno, yo voy a emborracharme, voy a salir y ahí como salga. No, porque entonces estamos, pues, por así llamarlo, tentando a Dios. No estamos en esa posición. Si nosotros hacemos lo que debemos y la situación pasa o pasó, yo iba bien y bueno, me chocaron, pero yo iba bien, yo estaba tranquilo, no iba con el celular, no iba hablando, iba lo que iba correcto y bueno, sucedió. Créame, le digo que las cosas que llegan a nuestra vida tenemos que entender que Dios las puso ahí. Otra cosa que el faraón hizo con el pueblo de Israel, otra de las cosas negativas. Fíjese, dice la Biblia que el pueblo de Israel construía en dos ciudades principalmente, era Pitón y Ramsés. Estas dos ciudades eran ciudades muy importantes de Egipto, pero fíjese que no eran correctas para la construcción. De hecho, dicen los sabios de Israel que preguntan por qué si no construyeron los hebreos en el Cairo, por ejemplo, o que eran ciudades mucho más importantes que Pitón y Ramsés, porque no construyeron otras ciudades en metrópolis. ¿Por qué Faraón quería la mano de obra en
Pitón y Ramsés. Fíjese, hay una explicación muy hermosa, es que en Pitón y Ramsés existían arenas movedizas. Es decir, cada vez que el pueblo de Israel construía un edificio nuevo, resulta que las arenas volvían a desajustar, a desequilibrar el edificio, y entonces el edificio terminaba derrumbándose. Es decir, no hay nada más difícil en la vida ver que las cosas que creamos no se logran. Ver que nosotros ponemos mucho empeño en algo y eso se desestabiliza. No hay más cosa más quizá complicada de ver en la vida. Es que tratamos de ponerle el empeño a algo y nomás no nos sale. Fíjese que así en la vida, así sucede. Muchas veces quizá ponemos todo de nosotros para que algo se dé, pero no sale. ¿Por qué? Porque hay arenas movedizas, porque la vida es así. La vida da unos arriba, da unos abajo, y a veces se mantiene, pero la vida no es una línea horizontal, sino que es como lo que sale en el cardiograma. Es picos arriba, picos abajo, pero eso significa que hay vida. Cuando la línea es completamente horizontal, significa que esa persona falleció, que ese corazón ya no late más. Nosotros debemos aprender de Faraón, que Faraón representa el instinto malo. A veces queremos nosotros acercarnos a Dios y a veces las cosas no nos salen. A veces usted dice, estoy luchando contra el enojo, pero nada más no me sale. Nada más trato de no enojarme, y parece ser que la situación que me acaba de pasar me acaba de hacer enojar. La verdad es que intento tratar de orar, pero la verdad es que me salen muy pocas palabras. La verdad es que termino a veces hasta pensando otras cosas que no debería, o cosas sin sentido, o cosas banales, y no me concentro. Fíjese, algo que el instinto malo, que representado por Faraón, es que él siempre va a intentar que creamos, y va a hacer que nuestros ojos vean que las cosas que nosotros hemos hecho se derrumben. No pierda nunca la fuerza. Nunca pierdas, escúchame bien, nunca pierdas el deseo de agradar a Dios. Nunca digas, mira, es que ya lo he intentado muchas veces, pues inténtalo otra vez más. No digas, sabe, ya está aquí. No, Señor. La vida se trata de estos retos de la vida, Señor. Si usted y yo logramos, como personas de verdad honestas, que queremos de verdad acercarnos a Dios, pues en la vida así es, señores. Tenemos que levantarnos, tenemos que volver a retomar el camino correcto, tenemos que volver a orientar a ese camino, a ese objetivo principal. Tenemos que volver nosotros a retomar, porque nunca en la vida nada está perdido. Siempre que estemos vivos hay una posibilidad de poder avanzar. Así que hoy le digo, es que si usted lo ha intentado y luego viene una arena movediza y derrumba su edificio, derrumba lo que usted estaba tratando de lograr, ¿sabe qué? No se dé por vencido. El pueblo de Israel estuvo tratando de construir sobre esos lugares, y fíjese, ellos nunca perdieron. Quizá hubo momentos donde se pierde la fe, donde se pierde el deseo. Pero ¿sabe qué? Ahí es cuando más debemos afrontarnos. Me dijo un gran amigo, me dijo, cuando no tengo el deseo de leer, es cuando más voy a hacerlo. Cuando más voy a leer. Cuando no tengo el deseo de orar, es cuando más lo voy a hacer, porque no lo quiero, pero lo necesito. Cuando la circunstancia usted no lo desee, cuando digan, yo me quiero tomar ese refresco que está frío, que está en ese vaso de hielo con unos cubos, pues ese refresco de cola, pues solo por el simple hecho de decir, sabes, yo tengo el control, sabe, no se lo tome. Al final de cuentas se trata en la vida de que aunque nosotros tengamos cosas que nos quieran destruir,
que tengamos arenas movedizas que nos quieran desajustar, no mantenernos firmes, nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño para dejar que nuestro edificio siempre se mantenga a flote y de pie. Bueno, creo que ya vamos acabando, porque ya voy a darles un último punto, porque creo que ya vamos a acabar, ya es algo tarde. Por último, dicen que las parteras vieron que el pueblo de Israel se fortalecía debido a sus acciones, debido a que ellas salvaron a los bebés. Entonces esos bebés crecieron y el pueblo, dice la Biblia, que se fortalecía, pero se fortalecía porque los niños que crecían eran gente que eran fuertes, eran niños fuertes. Fíjese que las parteras fueron contratadas por Faraón, y con esto último voy a terminar. Es que Faraón las contrató para que ellas pudieran matar a los bebés antes de ahogarlos. Esa era la primera idea. Y resulta que ellas pues obedecieron a Dios y tenían más miedo a Dios que a Faraón, y entonces no los mataban. Y entonces, debido a esa acción, dice la Biblia, dice luego versículos después en el capítulo 1 y al final, dice que el pueblo se fortalecía, dándose a entender que es por la acción de estas mujeres. Ahora, cuando estas mujeres hacen eso, fíjese, aquí con esta idea terminamos. No hay nada más hermoso en la vida que ver las cosas por las cuales tratamos de esforzarnos. No hay nada más hermoso en la vida que ver el fruto de nuestras manos. No hay nada más lindo en la vida que poder disfrutar de algo que nos costó. Estas parteras vieron crecer a estos muchachos, a estos que ya eran hombres, que hicieron el pueblo de Israel mucho más grande. Y fíjese, no hay nada más hermoso en la vida ver que por una acción que ellas hicieron, Dios bendijo al pueblo de Israel. Es algo muy hermoso. ¿Sabe? En la vida podemos tener muchas cosas que nos alegren, pero las cosas que más van a traernos una alegría verdadera son aquellas que nos costaron y que nos dieron un logro verdadero. No es lo mismo que tengamos un título, que hayamos escaneado y le hayamos modificado el nombre a otra persona para que pongamos nuestro nombre y decir yo soy un doctor, cuando realmente solamente hay un papel, pero no hay un trabajo detrás, o no hay una especialidad detrás estudiada. No es lo mismo. No es la misma satisfacción de alguien que va a la universidad y le dicen, mira, acá está tu diploma, tu cédula profesional, te acabas de graduar como el doctor fulano de tal. No es lo mismo. No es lo mismo un matrimonio que todo el tiempo está tratando de acercarse a Dios, de tratarse bien. No es lo mismo ese matrimonio, un matrimonio que está totalmente destruido. No es lo mismo ver a nuestros hijos en la calle pidiendo dinero, incluso saltando, a ver hijos que están siendo fructíferos, que tienen una gran familia, ver hijos que están tratando de acercarse a Dios. No es lo mismo felicidad, no es lo mismo, señores, no existe eso. Cuando hay un esfuerzo detrás, siempre habrá una gran felicidad. Y ¿sabe qué? Este mundo está diseñado para el esfuerzo, porque nos espera una gran recompensa para todo aquel que desea aceptarla en el mundo que viene. Ese es el deseo de mi corazón, es el deseo que yo quiero implantar desde el día de hoy. Terminar con esto es, ¿sabe? Todo el esfuerzo de este mundo, algún momento estaremos cara a cara con el gran juez del mundo, y todas las acciones diremos, realmente quizá me costó, pero aquí estoy tratando de, traté de esforzarme allá, y aquí, por la bondad de Él, vengo a recibir un galardón. Sería algo increíble. Sería algo que no tiene palabras. Llegar a ese día solamente puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un momento, solo en un segundo. Toda esta realidad que vemos se puede disipar. Toda la realidad que vemos simplemente Dios dice hasta aquí, ya este mundo no da más. Creo que
ya he visto lo que debo ver y creo que ya no hay más oportunidad para nadie más. Entonces Dios desactiva todo lo que hizo y entonces comienza a darle el recompensa o el castigo según cada persona. Así que yo le invito a que piense que las cosas de este mundo están catalogadas para esforzarse. ¿Cuánto más el mundo que viene nos va a recompensar por las cosas que hicimos? Si en este mundo también está la recompensa y castigo, ¿cuánto más Dios será tan bueno con el ser humano de poder darle y todo el esfuerzo que hizo aquí, darle un galardón? Todo padre quiere lo mejor para su hijo, ¿sabe? Pero aquel que está arriba, aquel que lo cubre todo, aquel que es grandioso en bondad y misericordia, créame que quiere lo mejor para ti y para mí. Yo así lo creo, y no porque lo crea, sino porque yo lo leo en su palabra. Yo creo que Él tiene algo bueno, muy bueno para todos nosotros. Solo está que nosotros queramos. Shalom a todos, pasen muy buena noche. Me dio un gusto, un placer poder estar con ustedes. No sabe la dicha que tengo de poder compartirles algo. Y que estén muy bien. Saludos por ahí a mi amada esposa que me escribió, a hermana Mari, mi madre querida, a Leti, bendiciones, shalom Leti, a ti y a tu familia, a mi padre, a mi familia y bueno, a todos los que están conectados, que pasen muy buena noche. Para mí siempre un placer. Nos vemos el próximo jueves, igual en punto 8 de la noche. Shalom.